Yo voy a fijarme específicamente en el tema de la formación práctica. Varias de las preguntas que ustedes hicieron tenían que ver con eso. Yo les voy a contar una trayectoria de 10 años de investigación y cómo fuimos avanzando de una pregunta a otra para tratar de entender en qué consiste la formación práctica. Primero, voy a pasar rápido, todos sabemos que nos dice la literatura, la política nos dice que la formación práctica es clave y que es importante tener convenios con centros escolares. Hay una nueva forma de comprender el aprendizaje docente y eso sitúa a la práctica como el núcleo fundamental para aprender a enseñar. Pero esto lleva a replantearse la relación entre la universidad y el sistema escolar y mi punto hoy día va a ser que no basta con tener convenios. Ese es el piso. Pero lo importante es para qué y cómo se gestionan y se desarrollan los convenios. ¿Qué significa aprender a enseñar desde la práctica? Es aprender a pensar como un profesor y cómo poner en práctica ciertas competencias. Es aprender a razonar pedagógicamente y llegar a entender la enseñanza de una manera distinta, como muchas veces las personas piensan que se enseña cuando han sido alumnos en el sistema escolar, y es aprender a trabajar en contextos de alta complejidad, donde hay muchas demandas que se contradicen entre sí, y estos son los elementos que justamente Beatriz y María Teresa mencionaron rápidamente. El primer estudio que hicimos fue un estudio para tratar de evaluar la formación práctica, es decir, ya qué aprenden los estudiantes de pedagogía y cuán preparados están luego de su formación práctica, y nos encontramos lo que nos acaba de decir Beatriz, mucha diversidad entre universidades y el interior de la universidad, y al final también encontramos que había un alto número de porcentajes que salían con muy bajos niveles de desempeño en las competencias medias. Un resultado muy importante fue que la práctica profesional no estaba dedicada a la enseñanza. Entonces la pregunta es, ¿qué están practicando los estudiantes de pedagogía cuando van a un colegio si no están enseñando? Eso nos llevó al segundo estudio, que era un estudio donde trabajamos en 10 universidades, 21 carreras, y nos dimos cuenta que el concepto práctica es un concepto heterogéneo, significa muchas cosas para mucha gente. Hay mucha discrepancia entre el currículum diseñado y el currículum implementado, y los centros de práctica desde las universidades se visualizan desde 3 metáforas. Entonces, la pregunta que nos queda es, cuando usted es director de un colegio o es profesor de un colegio y le llegan alumnos en práctica, con esta diversidad de significados, ¿qué entienden y cómo la gestionan? Yo me acuerdo de haber estado en una oficina esperando a un director que me dijo, espéreme un momentito que estoy hablando de alumnos en práctica. Entonces, primero tenía que saber de qué universidad venían, de qué carrera venían, si venían a la práctica 1, a la práctica 2, a la práctica 3. Si eran entonces, después de toda esa investigación tenía que identificar un profesor que quisiera aceptar este practicante. O sea, piensen ustedes que hay 77.000 alumnos de pedagogía, dijeron, multipliquen eso por cada director, que le llegarán una cantidad enorme. Entonces, aquí hay un tema muy importante que es cómo desde el sistema escolar se gestiona la formación práctica, y en eso prácticamente no hay investigación. Cuando nosotros hicimos esta investigación, yo creo que fue la primera que hizo esa mirada de la formación. Entonces, nuestro tercer estudio fue cuál es la perspectiva que tienen los docentes directivos y los docentes sobre la formación práctica. Encontramos en líneas generales que hay 3 formas en que los colegios gestionan la práctica y nos dan sugerencias de mejora muy específicas respecto a cómo nosotros deberíamos estar pensando la formación de profesores que van a ingresar al sistema escolar. El primer estudio lo hicimos con un equipo de la Universidad Católica, Silvia Ritterhausen, Cristina Solinas Contreras, y también con don Juan Iglesias de la Universidad de Atacama, y fue un estudio Fondesit entre el 2004 y el 2006. O sea, los resultados que hoy día estoy reportando son del 2004 y 2006, y la invitación es que ustedes piensen qué tan cercanos están o qué tan lejanos están de lo que ha pasado hoy día. Ha pasado harto tiempo. Rápidamente, ¿por qué nos metimos en este tema de la evaluación de los practicantes? Primero, porque se habían generado los estándares de desempeño FIT y parece que no estaban siendo usados al momento de evaluar a los practicantes ni generar los currículos. Sabíamos por otra investigación que en las distintas carreras
y en las distintas universidades cada supervisor tenía su propio criterio de evaluación, por lo tanto era muy difícil asegurar calidad entre estudiantes de una misma carrera o de una misma universidad. No había una articulación entre la evaluación de la línea práctica progresiva, entonces tenemos una práctica progresiva, pero las evaluaciones o lo que se está midiendo en cada una estaba sin alineamiento. Tampoco habían herramientas que propiciaran la autoevaluación y la autorregulación. O sea, muchas carreras de pedagogía le dicen a los alumnos, autoevalúate. Entonces el alumno dice, me pongo un 7. Y el profesor le dice, pero ¿cómo te vas a poner un 7 si faltaste a 4 clases? Y el alumno dice, bueno, pues es que a mí nadie me dijo que ir a clase era un criterio para ponerme nota. Entonces, la verdad es que cuando hacemos autoevaluación es sin criterio, sin rúbrica, sin estándares, por lo tanto los alumnos se pueden poner la nota que quieran y no tenemos cómo decirle en realidad no. Otra cosa que identificamos en ese estudio previo fue que las evaluaciones de los practicantes están centradas en la enseñanza y no en el aprendizaje de los estudiantes. O sea, nosotros vamos a mirar qué hace el profesor en formación, rara vez miramos qué están haciendo los estudiantes del sistema escolar. Y por último, el informe de la OECD de 2004 es muy crítico de la evaluación que se hace en la formación práctica, porque dice que tal como está lo que ellos observaron, no se puede asegurar logro, y ahí, el 2004, se recomienda la prueba inicia. Y nuestro razonamiento fue, es decir, ¿por qué tenemos que esperar que el Estado invente una prueba para evaluarnos y nosotros como universidad deberíamos tener capacidad de autorregulación y crear nuestro propio sistema de evaluación? Entonces decidimos diseñar un instrumento que se llama la metodología de la muestra de desempeño docente, que se basa en un modelo que se desarrolló en Estados Unidos por Sherlock, del Teacher Work Sample Methodology, que hoy día también está muy alineado con lo que está proponiendo el grupo que es de Darling Hammond sobre evaluación de los practicantes basado en estándares, y validamos el instrumento con carreras de pedagogía en educación básica y media. Y lo que hace la muestra de desempeño docente, primero definir 6 estándares: contextualización de la enseñanza, metas de aprendizaje, planes de clase, planificación de la evaluación, toma de decisiones, autoevaluación reflexiva. Básicamente es el estudiante de pedagogía en práctica llega al aula y trata de conocer a los alumnos, al conocer al colegio, usa esa información para definir las metas de aprendizaje en concordancia con el currículum nacional. En base a eso planifica clases que son apropiadas a esos niños, después planifica la evaluación, o sea, la evaluación no es una cosa que pasa al final, sino una cosa que se planificó desde el principio. Aprende a tomar decisiones en base a los resultados de la evaluación y al final hace un proceso metacognitivo de autoevaluación reflexiva. Entonces, por ejemplo, nos pasaba que una alumna de pedagogía decía, oye, me tocó, estoy en el colegio, no sé, en la Avenida Argentina, que es un boche espantoso, no se escucha nada, yo estoy para atrás y realmente no logro escuchar a la profesora por la bulla que hay. Esa información del contexto, después cuando planifica su clase no la toma, porque igual hace una clase expositiva que los niños de atrás no la van a escuchar. Entonces, lo que nosotros descubrimos es que muchas veces los estudiantes de pedagogía van a hacer la práctica inicial y aprenden a contextualizar, pero no toman decisiones pedagógicas con esa información. Entonces aparecen competencias aisladas que no se integran, y cuando llega el momento de hacer la clase, estos estudiantes tenían todas estas formas de hacer cosas, pero que no lograban sintetizar en una. Y el instrumento tiene tareas que evidencian el desempeño, orientaciones, indicadores, descriptores, etcétera, rúbricas, y algunos de ustedes yo sé que lo están usando. Y si uno lo mira más conceptualmente, nosotros tenemos una fase que son estándares que apuntan a la preparación de la enseñanza, otros al análisis y otros a la autoevaluación. Tienen tareas, pedimos habilidades de descripción, de análisis y de reflexión, y los conocimientos son de carácter instrumental, de razonamiento pedagógico y metacognitivo. Entonces, este es un instrumento que trata de mirar la calidad del desempeño de los estudiantes de pedagogía en su práctica profesional. Participaron 16 supervisores, 69 estudiantes de pedagogía en los procesos de pilotaje. Y aquí volvemos a lo que nos planteaba Beatriz. Cuando miramos los resultados al aplicar la muestra de desempeño docente con una muestra de 24 estudiantes, el 33% de los estudiantes, 25% en otros, tiene un nivel insatisfactorio. O sea, no logran hacer la tarea que se espera de ellos. Los mejores resultados son en contextualización,
metas de aprendizaje, pero la autoevaluación, por ejemplo, un 38% lograba un desempeño competente y en análisis de resultados 25%. Ahí después en otros estudios nos dimos cuenta que en las clases de evaluación muchas veces lo que los alumnos aprenden es hacer pruebas, hacer instrumentos, pero no los usan y no tienen que tomar decisiones pedagógicas en base. Entonces, todo este proceso que de la práctica que es cíclico y reiterativo, al final cuando se enseña en las carreras se enseñan como procesos aislados. Entonces, estos resultados son muy en consonante con lo que nos mostró recién, que es un estudio posterior. Pero una cosa interesante que resultó del estudio es cuando hicimos grupos focales con practicantes, una practicante nos dice que la más feliz con las muestras de desempeño docente, que por lo demás los estudiantes de pedagogía le pusieron las muestras de desempeño diabólicas, porque encontraban que era demasiado trabajo, era muy exigente. Es cuando dice, ¿sabes qué? Esto le sirvió a mi profesora que estaba haciendo el portafolio, porque como son dos formas de evaluación con la misma teoría, son muy parecidas. Y en el 2005 recién estaba empezando lo del portafolio. Entonces esto sirvió de andamiaje y permitió que el estudiante de pedagogía se diera cuenta que es importante la evaluación, pero también a nosotros como programa nos hace el desafío de pensar cómo pensamos la evaluación de las prácticas, cosa que haya una continuidad entre la evaluación a nivel pregrado y después la evaluación en servicio, que no aparezcan como cosas separadas. Entonces, lo que al final concluimos, la OSD critica cómo evaluamos, critica la supervisión, pero cuando tú pones una evaluación rigurosa, en rigor le queda como poncho a la práctica. O sea, la práctica en este año, estamos hablando del 2005-2006, era una práctica profesional tremendamente débil. Primero, en media hacen práctica con 5 o 6 carreras más. Por lo tanto, la práctica es una clase más de todas las que tienen que hacer. Por eso no permite que una transición clara entre la vida del alumno y la vida del profesional. Entonces muchas veces decimos lo más importante en la práctica es la construcción de identidad profesional, pero resulta si están funcionando como estudiantes todo el rato, difícil. Los centros de práctica no siempre nos ofrecen las oportunidades necesarias para el desempeño profesional. Nos encontramos con que en algunas carreras, particularmente en inglés, el alumno podía con suerte negociar una clase en todo el semestre, porque están con la presión que la prueba el CIMSE, todas esas cosas, entonces no quieren arriesgarse. Y también que desde la universidad a los practicantes se les piden clases sueltas. La MMD supone que el estudiante tiene que planificar una unidad de entre 4 y 6 o 8 sesiones de clase, pero en muchas universidades la práctica profesional era hacer una clase suelta, no una unidad. Y como les decía, y lo otro que es interesante cuando uno mira retrospectivamente, porque esto fue como el 2006, las competencias que aparecían como más debilitadas en nuestros estudiantes, en nuestra muestra, coincidían con las competencias que aparecían más debilitadas en la evaluación docente. O sea, claramente desde la universidad salen con ciertas dificultades que después se pescan nuevamente en la evaluación docente en el sistema escolar. Y eso nos llevó al segundo estudio, que es decir, bueno, ¿qué hacen los practicantes? ¿En qué consiste la formación práctica? ¿Ya? Y aquí trabajamos, con el mismo equipo anterior, con Silvia, con Cristina. No, ¿para qué lado tengo que ir aquí? Con María Inés Contreras, de la Universidad Católica, Horacio Walker, que en ese momento estaba en la UDP, y Claudio Núñez también de la Universidad Católica. Y en este estudio lo que hicimos fue ver cómo es el currículum de formación práctica, qué hacen los practicantes cuando están en los centros escolares y cómo esto afecta a las creencias y las competencias de los practicantes. Obviamente esto es mucho más grande de lo que voy a poder presentar hoy día, les quiero demostrar como algunos resultados importantes. Trabajamos en 10 universidades, 21 carreras, hicimos un análisis de contenido de los objetivos generales y específicos en los programas de práctica. En básica analizamos 74 programas, pero 39 eran únicos, y en media 42. Hicimos un cuestionario inicial y un cuestionario final a los practicantes en 3 etapas. Dividimos la práctica inicial, intermedia y final.
1.123 alumnos de básica completaron y 698 en media. Y preguntábamos cosas como qué hacen ustedes cuando van al centro escolar, a qué dedican más tiempo y qué aprenden. Bueno, aquí reitero lo que nos dice Beatriz. En básica encontramos que, si bien las carreras son entre 8 y 9 semestres, en términos totales hay carreras que solamente ofrecen 3 prácticas y hay otras que ofrecen 9. O sea, hay universidades o carreras de básica donde el 4% del currículum es práctica y en otras carreras de básica el 19%. O sea, hay una diversidad tremenda. Lo mismo pasa en media. Y otra cosa que encontramos es qué se entiende por práctica. Y aquí fue bien interesante. En algunas universidades la práctica se llama práctica teórica. Es una asignatura de práctica que ocurre en la universidad. Y el nombre de la asignatura es práctica teórica. O sea, los estudiantes no van nunca a un colegio. Esa es típicamente la práctica inicial. En otra, la práctica se entiende como un proceso de producción de datos que serán utilizados en la universitaria. Entonces ellos van al colegio, recogen información, entrevistan al director, entrevistan al UTP, observan clases y toda esa información la llevan a la universidad y la trabajan con el profesor universitario. Otra definición de práctica era cuando es un proceso de producción de datos para ser utilizado en alguna actividad en la universidad, como por ejemplo hacer una clase, preparar un recurso didáctico, una evaluación. Otra definición de práctica es cuando ejercitaban algunas habilidades o prácticas específicas. Iban al colegio a hacer una prueba, a hacer una evaluación o a preparar un material, pero no había un proceso complejo. Y otra definición es que la práctica es un diseño e implementación de planificación de clase para enseñar a un grupo de estudiantes. Entonces hoy día tenemos un concepto de práctica tremendamente diverso que obviamente ofrece oportunidades muy distintas de aprender a enseñar. Entonces yo creo que aquí hay un desafío de ponernos de acuerdo y yo creo que desde la CNA, a través de los criterios, habría que darle una vuelta a qué se va a entender por formación práctica. Cuando le preguntamos a los estudiantes de pedagogía qué hacían en el colegio, en los profesores de media, el 82% de los estudiantes de pedagogía que estaban en práctica inicial nos decían que la mayor parte del tiempo que están en el colegio están observando, recogiendo y analizando información dentro y fuera del aula. Y hay 10% de los estudiantes en práctica profesional también, esa es su mayor actividad en el centro escolar. Otra actividad importante era colaborar dentro y fuera del aula, las famosas prácticas de ayudantía. 16% de los alumnos de práctica inicial decían que esa había sido su principal tarea, 39% en intermedia, pero 38% de los estudiantes en práctica profesional se dedicaban a hacer ayudantía en tareas emergentes, porque tampoco era algo muy planificado. Y en términos de enseñanza al grupo curso, en la práctica inicial 2% decían que los habían puesto a hacer clases, 9% en intermedia y 52%, o sea, la mitad de los estudiantes de pedagogía que estaban en su práctica profesional señalan que la mayor cantidad de tiempo que estuvieron en el colegio estuvieron efectivamente enseñando. A partir de estos datos nosotros elaboramos lo que llamamos unas metáforas de los centros escolares, cómo la universidad desde su diseño curricular entiende al centro escolar como espacio formativo. La primera metáfora nosotros la llamamos que la escuela es un texto, o sea, los estudiantes de pedagogía van al colegio a leer el texto escolar para recoger información, para poder hacer inteligibles los textos teóricos que se leen en la universidad. La segunda metáfora, y eso es típico en la práctica inicial, en la práctica intermedia, llamamos que la escuela es un contexto que entrega insumos e información para hacer algunas acotaciones muy acotadas o para producir datos y que les entrega como un lenguaje y herramientas, o sea, aprenden a hablar como profesor. Y solamente en la práctica final, la escuela se entiende como un escenario de actuación profesional que está lleno de complejidades e incertidumbres. Entonces, lo que nos decía Beatriz, o sea, el alumno llega a la práctica, a su primer ejercicio profesional y no está preparado para la complejidad y la incertidumbre porque nosotros hemos limitado tremendamente las oportunidades para que así ocurra.
Otro aspecto del estudio fue preguntarle a los estudiantes de pedagogía qué es lo que ellos pensaban que tenían que estar aprendiendo en los colegios y lo contrastamos con lo que los currículums decían. Entonces, mientras el 66% de los estudiantes de pedagogía media, que esto recuerden ser como 700 y tantos, nos decían que a ellos lo que les interesa aprender es lo que llamamos proceso de interacción en aula. Cómo se enseña, cómo se gestiona la convivencia, cómo se motiva a los alumnos a aprender. Cuando uno mira los currículos de formación práctica que han diseñado universidades, 29% de los objetivos están puestos en esto. 22% en enseñanza, 0% en gestión de la convivencia y solamente 7% apunta a algo que tiene que ver con entender cómo los niños aprenden y se desarrollan. Un segundo ámbito era qué actores y con qué actores interactúan, cuál es el foco. Aquí 36% de los currículum decía que lo más importante era como entender qué hace un profesor, qué hace un estudiante o el desarrollo personal del profesor en formación. Y vemos que para los estudiantes de pedagogía el tema de actor era mucho menos importante, pero aquí nuevamente tenemos el desafío de que nuevamente el foco en los estudiantes no está presente. O sea, las carreras de pedagogía media en general no ponían actividades de aprendizaje que implicara conocer a los niños del sistema escolar, saber quiénes son, saber sus necesidades, conocer sus intereses. Y cuando se hablaba de actores, fundamentalmente los programas de media están muy puestos en el desarrollo del profesor en formación que aprende a reflexionar, que genere identidad docente, cosas por el estilo. Por lo tanto, lo que nosotros concluimos a partir de este estudio es que la escuela o el centro escolar es más bien un recurso que un espacio formativo donde se promueva que los estudiantes de pedagogía participen en actividades propias del desempeño profesional. Es un concepto paraguas que significa muchas cosas y que tiene poco foco en el aprendizaje y el foco está en la enseñanza y menos en la relación entre enseñanza y aprendizaje. Y que hay una importante discontinuidad entre lo que los estudiantes de pedagogía esperan y quieren aprender cuando están en los colegios y que lo que la universidad cree que deberían estar aprendiendo cuando están en los colegios. Por lo tanto, si bien es una línea de práctica progresiva, nosotros encontramos muy poca progresión en términos de ofrecer oportunidades para que vayan asumiendo responsabilidad por el aprendizaje de los estudiantes y la mayor parte del tiempo en esta práctica inicial e intermedia fundamentalmente se dedica a la producción de datos, a la investigación, no a la enseñanza y por lo tanto cuando Beatriz nos cuenta las dificultades que tienen los profesores nobles uno puede darse cuenta a lo mejor de dónde podría venir. Esto nos llevó al tercer estudio que lo hicimos con Horacio Walker que se llamaba Perspectiva Docente Directivo respecto a su rol en la formación práctica. Y esto es bien clave porque hoy día, mientras los criterios de adquisición quieren más práctica, significa que los directores escolares van a tener que asumir mucha más responsabilidad por las demandas que van a llegarles desde las universidades para la colocación de los estudiantes de pedagogía y además van a tener que asumir no solamente más gestión, sino también más responsabilidad y ser coformadores. Pero no sabemos cómo se ve eso, no sabemos qué piensa el sistema escolar, más allá de la anécdota de lo que cuentan al supervisor, entonces trataba de sistematizar esa perspectiva. Y para este estudio, entonces, tratamos de focalizarnos miramos desde la evaluación, partimos que es lo que decía la OECD, nos dimos cuenta que había que mirar la práctica y después nos dimos cuenta que había que mirar cómo el colegio interpretaba todo esto. Entonces, este es como cierra el ciclo de este proyecto, este programa de investigación. Y aquí trabajamos con 5 universidades, 13 carreras y aprovecho también de agradecer a varios de los que están presentes porque participaron no solamente en este estudio, sino en los estudios anteriores y gracias a ello pudimos tener este alcance. Cuando hicimos el estudio, estas 5 universidades y 13 carreras tenían estudiantes de pedagogía en 204 centros escolares distintos, 37 comunas, y de esos 204 seleccionamos 153 al azar y 92 aceptaron participar.
La mayoría eran de dependencia municipal, en circunstancias que ustedes saben que el orden de la representación del sistema escolar es al revés. Y además hicimos grupos focales en 43 de estos colegios, 25 de educación básica, 9 de educación media y 9 en que tenían básica y media. ¿Qué es lo que nos encontramos? Primero, en 31% de los colegios habían 4 o más carreras simultáneamente haciendo su práctica. En 26% de los colegios había más de 15 practicantes simultáneamente haciendo la práctica. O sea, la demanda de gestión para el colegio no es menor. Por lo tanto, cuando la CNA o los criterios de organización nos dicen hay que hacer estos convenios, yo creo que tenemos que darnos cuenta de qué significa para el otro lado, ¿ya? ¿Por qué los docentes directivos quieren participar del proceso de formación práctica? Primero hay un fin altruista, contribuir a que los futuros profesores ingresen al sistema sean buenos, pero también tienen un fin más instrumental que es acceder a más recursos humanos para apoyar a sus estudiantes. O sea que hay una intención súper clara. Nosotros necesitamos que vengan estudiantes en práctica a ayudarnos con nuestros niños. Alianzas de trabajo, reclutar nuevos profesores, mejorar el aprendizaje de los estudiantes, permitir que los profesores accedan a nuevas metodologías, eran otras de las motivaciones más frecuentes. Cuando le preguntamos a los docentes, ¿y usted por qué recibe practicantes? Bueno, por suerte pocos dijeron porque los obligaban. Pero muchos también tenían este fin altruista de contribuir a la formación de los nuevos profesores. Veían en esto una oportunidad para mejorar sus propias prácticas y también acceder a más recursos humanos y materiales. O sea, ¿por qué levantó esto? Porque cuando nosotros pensamos en la formación de profesores y pensamos en el currículum, rara vez pensamos en qué se va a beneficiar el colegio de recibir nuestros practicantes y qué estamos haciendo nosotros para que esos beneficios se materialicen. Bueno, ¿y estas expectativas se cumplieron o no? Fue la siguiente pregunta. Entonces le preguntamos y los directores nos decían que efectivamente el 74% los estudiantes reciben atención individualizada, el 48% han observado que en realidad impacta en el aprendizaje del estudiante y 39% dice que también ayuda a los profesores a conocer nuevas estrategias. O sea, tenemos harto espacio para crecer. La siguiente pregunta era, ¿cuáles son los obstáculos que usted ve para que la universidad, para participar en la formación de profesores? Bueno, los resultados son bastante evidentes, 139 respuestas, 25 dijo que no tenían uno. Primero es que ellos ven que hay una brecha entre las tareas que se les pide a los practicantes, el nivel de competencia que tiene el practicante y lo que los colegios realmente necesitan. 2, decía que hay una falta de alineamiento entre los tiempos y la cultura escolar y universitaria. Y 3, veían como obstáculo el compromiso con la formación inicial docente. ¿Qué dicen de nuestros practicantes cuando llegan? Primero, que encuentran que no tienen suficiente formación, que tienen poca o baja capacidad de innovación, no saben cómo gestionar el aula, no saben trabajar con apoderados, no saben trabajar con temas de diversidad. Y los últimos dos, los aspectos administrativos, no saben cómo se trabaja un libro de clase, ya que hoy día si la superintendencia llega y el libro de clase no está hecho, nos llega una multa. Entonces, nos pone en problema, es peligroso tener un practicante. Y lo otro que criticaban es que los estudiantes de pedagogía no se ubican en que no pueden ir en short, ni con el anillo, ni con la hawaiana a clase. O sea, dicen, ¿saben que no hay ninguna como socialización profesional que les diga ciertas normas de trabajo? Entonces, cualquier persona que se para frente a mi estudiante es un profesor y tiene que comportarse como profesor, y el estudiante de pedagogía parece que nadie le dijo eso. Entonces, llegan aquí en cualquier facha. Por otra parte, pensaban que nuestros currículos de formación práctica también tenían habilidades, era que lo que las universidades le pedían al colegio no siempre tenía que ver con lo que ellos necesitaban. Y aquí, por supuesto, ustedes todos saben, la mayor crítica era las prácticas de observación. Decía, ¿de qué me sirve tener un estudiante de pedagogía observando? De nada, es una pérdida de tiempo
tener gente haciendo eso. Entonces muchas veces cuando usted va a pedir un lugar de práctica, lo primero que le preguntan, ¿qué práctica? De observación, no, gracias, no. Entonces, tenemos ahí problemas. Y es porque no estamos satisfaciendo una necesidad de nuestros socios. Segundo, las prácticas se definen en función a la docencia universitaria. Entonces los alumnos entran y salen porque le quedaron 2 horitas por acá, le sobraron 3 horitas por allá, y el colegio dice al final somos una puerta giratoria, que no es posible porque nosotros tenemos normas de seguridad y no podemos estar con gente que entra y sale todo el día porque eso interrumpe el sistema, interrumpe la clase y por lo tanto eso es un problema. Pero también yo creo que esto es un problema en el sentido de que el proceso de formación aparece como un proceso episódico. Y aquí hay una historia bien bonita de una estudiante de pedagogía que fue a una clase, le tocaba las 2 horas de la semana para la práctica inicial y no sé qué, hubo un problema tremendo. Y ella se tuvo que ir antes que ese problema se resolviera. Estuvo toda la semana preocupada, hablaba con los profesores, pero bien preocupada de esto que había pasado. Cuando la próxima semana vuelve sus 2 horas, le dice a la profesora, oiga, profesor, ¿y qué pasó? La profesora no se acordaba, no tenía idea, porque los procesos pedagógicos tienen un ciclo y lo que hacemos nosotros cuando mandamos a nuestros estudiantes por 2 horas, ven una parte, pero no alcanzan a entender cómo evolucionan las cosas. Ve cómo se genera el conflicto, pero nunca aprenden a ver cómo se resuelve. Entonces, esto de tener estas prácticas iniciales por 2 horas que van a mirar y que van a recoger información, no solamente perjudica al colegio, sino que también perjudica al proceso formativo. Y la tercera gran queja era que las universidades en realidad le entregan muy poca información a la escuela y muy poca formación a los profesores y guías. Por ejemplo, una directora me decía, me avisan que viene la supervisión y resulta que ese día estamos sin clase porque tenemos consejo de profesores y llega la supervisora a supervisar y se enoja porque no hay clase. O nosotros tenemos un reglamento de evaluación que los alumnos tienen que seguir, resulta que la universidad tiene otro y por lo tanto se crean conflictos. Y tampoco conocen el perfil de la carrera, entonces aunque nosotros quisiéramos ayudar, no sabemos cuál es el perfil, qué es lo que la universidad espera y por lo tanto tampoco sabemos muy bien cómo apoyar al practicante. 3 formas en que los colegios abordaban este problema. Uno decía, ¿sabes qué? Esta cosa de los practicantes no está en nuestro PME, nosotros les prestamos el espacio, pero la universidad es la responsable de lo que pasa allá adentro. O sea, nosotros solamente prestamos el espacio. Otros decían, mira, no es nuestra responsabilidad, el practicante le paga a la universidad, pero a los pobres los dejan tan abandonados, lo que decía Beatriz, una supervisión con suerte al semestre, que nos hacemos cargo porque la verdad que los pobres están así como huerfanitos. Y un tercer grupo, que era el minoritario, dice, ¿sabes qué? Esto es nuestra responsabilidad, está en nuestra misión, ellos trabajan con nuestros estudiantes, por lo tanto es nuestra responsabilidad lo que los estudiantes de pedagogía en práctica hacen o no hacen en el colegio. Y aquí en estos colegios tienen procesos de inducción, tienen todo un proceso en que el estudiante de pedagogía se integra a los departamentos, se integra en las reuniones UTP, etcétera. Desde mi perspectiva, ojalá cuando pensemos en convenios, pensemos en el número 3. ¿Qué es lo que nos proponen entonces como sugerencias de mejora? Nos dicen, primero que nada, las 2 instituciones necesitan mejorar su compromiso para una formación sólida y pertinente. O sea, no saca nada con que el colegio firme un convenio, que la universidad se compromete, sino que tiene un compromiso mutuo. Segundo, que hay que avanzar una co-construcción de la formación práctica, donde confluyan ambos saberes y donde las necesidades de ambos estén cubiertas. Y tercero, tener un desarrollo de un repertorio compartido, donde las herramientas, los instrumentos, etcétera, permita efectivamente una participación y un aprendizaje de nuestros estudiantes de pedagogía. Pero también aquí es bien evidente que en los colegios hay muy poca noción respecto a cuál es el rol de ellos como coformadores. En el fondo, cuando uno mira las críticas de lo que les falta a los estudiantes de pedagogía, es que ellos esperan que el estudiante de pedagogía llegue listo, hecho, armado. O sea, ya no hay nada más que enseñarle porque se la sabe toda.
Por lo tanto, el rol de ellos como coformadores está invisibilizado y muy pocas personas reconocen que se requiere fortalecer la vinculación entre las dos instituciones para poder avanzar en este problema. Bueno, a partir de esto, ¿qué propuestas hago? No sé cómo estamos en el tiempo, estoy muy atrasada. Ay, 5 minutos, ya. Bueno, pero lo primero que quiero retomar un poco donde dejó la Beatriz con el tema de desarrollo de la carrera docente. Yo creo que la carrera docente nos ofrece una tremenda oportunidad para cambiar el escenario que yo les conté. 40% del tiempo los profesores va a estar en actividades no lectivas. Ese 40% de nuestros estudiantes de pedagogía podrían integrarse a ese espacio de trabajo. Pero para eso necesitamos asegurar que los horarios de práctica coinciden con eso. La carrera directiva propone que el sostenedor haga planes de desarrollo docente. Qué estupenda oportunidad de trabajar con ellos para generar un plan de desarrollo docente que se alinee con las necesidades de la universidad, donde los practicantes sean parte de ese plan y no aparezca como una cosa por aparte. La carrera docente le pide a los directores que se hagan cargo de promover innovación, trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. O sea, desde mi perspectiva, si nosotros pensamos la formación práctica desde las oportunidades que hoy día nos ofrece el sistema de desarrollo docente, a partir del requerimiento a los colegios para hacer los planes de desarrollo profesional, podríamos cambiar mucho de estas situaciones que yo les he planteado. Esto me lo voy a saltar para que después... Pero básicamente yo creo que lo que nosotros necesitamos cambiar es la teoría de acción que está a la base de cómo organizamos la formación práctica. Cuando se piensa en la formación práctica, se piensa en la metáfora de la práctica como un puente entre teoría y práctica. O sea, los estudiantes aprenden teoría acá, van al colegio y la aplican allá. Pero eso es totalmente contrario a cómo se piensa hoy día el aprendizaje, donde el aprendizaje más bien se basa en la metáfora de la participación de las comunidades de práctica. Entonces, cuando nosotros pensamos en la formación práctica como participación en una comunidad de práctica que tiene ciertas formas de hacer, nuestros estudiantes de pedagogía deberían ser capaces de integrarse a esas formas de hacer y aprender esas formas de hacer, más que pensar en que tienen que medir cuántos libros hay en la biblioteca porque resulta que están tomando un curso de algo. Otro desafío es que yo creo que cuando nosotros miramos la formación práctica y los currículos están organizados en función a contenido. Dime qué cursos paralelos estás tomando, te digo cuál es el foco de la práctica. Yo creo que nosotros tenemos estándares, los estándares FIT del 2001, los estándares que han vuelto a salir, que definen lo que debería ser y hacer un currículum de formación práctica basado en estándar parte por pensar en la evaluación, y ahí les di el ejemplo de las actividades de aprendizaje que posibilitan el desarrollo de evidencia y los apoyos que necesitan para poder generar eso. Otro aspecto que yo creo que también es central que nos movamos es pensar que la formación práctica fundamentalmente tiene que beneficiar a los estudiantes del sistema escolar y el aprendizaje de los niños en el sistema escolar debería estar al centro de las actividades y la asociatividad entre el sistema escolar y la universidad. Nosotros tenemos una responsabilidad social, como decía alguien, de apoyar a los colegios a que mejoren y los centros de práctica pueden hacer eso si se piensa de manera colaborativa la formación práctica. Por lo tanto, políticas públicas que solamente demandan asociación y convenio no son suficientes. Si es que nosotros en esos convenios no cambiamos nuestra relación con el sistema escolar, reconociendo que es una relación mucho más recíproca, entre pares, desde lo que la literatura llama un tercer espacio, donde el rol del supervisor no es solamente mirar al practicante, sino también hacer la conexión entre el mundo escolar y el mundo de la universidad, y muchos supervisores no tienen tiempo para eso. Hay que cambiar la forma en que nos relacionamos con los colegios para que efectivamente sea un proceso de co-construcción y eso implica que tenemos que cambiar la práctica habitual, que ha sido que desde la universidad nosotros pensamos lo que estudiantes hacen en el sistema escolar solos, sin la participación igualitaria como socios del sistema escolar. 4 ideas: currículum basado en estándares que permitan medir progresión,
evaluación basada en estándares que dé continuidad a cómo se evalúa el preservicio y el servicio, mediación y acompañamiento del trabajo de los futuros profesores y colaboración entre el sistema escolar y las universidades para una renovación simultánea y un mejoramiento mutuo. Muchas gracias. Bueno, después de este autorretrato que han hecho los tres integrantes de nuestro seminario, vamos a proceder. Tenemos tiempo solo para 3 preguntas. Por favor, hagan las preguntas en forma breve para que los demás puedan también escuchar la respuesta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sara Pascual. Soy de la Universidad del Biobío. Me ha tocado supervisar práctica y mi pregunta es respecto a la evaluación. La evaluación es un elemento del currículum que es determinante y se debe actuar en consecuencia al enfoque del modelo educativo. Por lo tanto, si vamos a evaluar práctica, ¿verdad? La práctica está dentro del desarrollo de las competencias para acercarla al perfil de lo más polivalente, un profesor profesional, y que esté al servicio, ¿verdad?, de la formación matemática en este caso. Entonces, uno debe actuar en consecuencia con el enfoque definido por la institución. Por otro lado, nuestros estudiantes practicantes, futuros profesores, se van al colegio y se encuentran con otra forma, o otros principios, otros enfoques, otro modelo educativo. Nosotros, la institución, debe respetar, ¿verdad?, la libertad pedagógica que se tiene al entrar al aula. Entonces, nuestros practicantes se encuentran en la problemática de hacemos lo que nos dice nuestra profesora, situaciones didácticas, o hacemos lo que nos dice el colegio. Como hay una libertad pedagógica ahí, nosotros debemos respetarla. Por lo tanto, entonces, entra la pregunta de la evaluación. ¿Qué evaluamos al final? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿El desarrollo de las competencias que nosotros estábamos enfocados a evaluar? ¿O evaluamos simplemente el producto final que el colegio nos está pidiendo? Esa es la gran problemática que se presenta. ¿Alguna otra pregunta? Muy buenas tardes. Dentro de toda la información que se analizó ahora, yo quería preguntar con respecto a la relación que existe o que se da entre el profesor guía del establecimiento y el estudiante en práctica. ¿Y por qué lo pregunto? Porque normalmente cuando uno ubica al alumno, uno privilegia primero que tenga un lugar, pero no siempre el profesor guía del establecimiento es el mejor guía. Y ahí se provocan conflictos, problemas que el alumno no sabe superar, pero tampoco recibe la ayuda suficiente de este profesor guía. En ese sentido, ¿cómo esta investigación aborda ese aspecto? Gracias. Tenemos espacio para una última pregunta. De lo contrario, llegamos hasta acá. Muchas conversaciones, pero llegamos hasta acá con las preguntas. Bueno, yo tengo súper claro que yo soy la barrera entre ustedes y su almuerzo, así que tengo que apurarme. Yo creo que la primera pregunta es justamente lo que yo quiero proponer, es que no puede haber un programa de formación práctica en que requiere una colaboración universidad-sistema escolar que solamente se define en la universidad o en el sistema escolar. Hay que crear espacios para construir esa propuesta de manera colaborativa. El problema de la evaluación en realidad es una consecuencia, no es el problema, ¿ya? Entonces, la pregunta es cómo nosotros en realidad ayudamos al estudiante a ser parte de una comunidad educativa
y que no se vea en esa tensión que usted señala. De hecho, yo tengo otro trabajo a partir de estos mismos resultados que se llama práctica puente o cuerda floja, ¿ya? Porque efectivamente lo que nos dicen los profesores en dice el alumno de pedagogía dice, mi profesora de didáctica dice que tengo que hacer esto. La profesora del aula dice, eso no te va a resultar porque con estos niños no resulta. Entonces, mi crítica es que nosotros le pedimos a un estudiante de pedagogía que escasamente entiende la innovación que se le está pidiendo, que se le explique a una profesora y que la profesora confíe que lo que el estudiante más o menos entiende en realidad funciona. En circunstancias que debería ser una conversación entre los profesores de didáctica de la universidad con los profesores de matemática del colegio, los que concuerdan cómo mejor enseñar matemáticas. Entonces por eso yo digo, el convenio no basta, sino que hay que crear espacios donde se produzcan las conversaciones necesarias que permitan generar un repertorio compartido. Nosotros todos hablamos de las comunidades de aprendizaje, las comunidades de práctica, pero eso tiene demandas súper específicas. No me acuerdo si en Nueva Zelanda, Australia, pero en uno de esos países, tiene una práctica que yo la encontré súper interesante, que es que el estudiante de pedagogía llega a hacer práctica al colegio. Y el UTP o el director del colegio le dice, mira, ¿qué tienes que aprender? Entonces dice, mira, para aprender esto, lo mejor es que trabajes con este profesor. Ese profesor es seco para eso. Para aprender esto otro, es mejor que trabajes con este otro profesor. Entonces, se reconoce que la experticia está distribuida en el colegio y, por lo tanto, el estudiante de pedagogía tiene acceso a la mejor experticia disponible en el colegio. Cuando circunscribimos un estudiante de pedagogía a un profesor, al final lo dejamos a la suerte. Si le tocó uno bueno, estupendo, y si le tocó uno malo, más o menos. Entonces, cómo nosotros también repensamos cómo utilizamos y trabajamos con la experticia que ya existe en el colegio, de manera de apoyar al practicante con aquellos profesores que efectivamente le pueden guiar mejor una cierta práctica. Entonces, también ahí hay un tema. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad Católica, en la práctica inicial, tenemos 5 practicantes por curso. La profesora planifica y los practicantes lo que hacen es hacer tutorías individuales con niños, 5 grupos, donde explican lo que la profesora está pasando a todo el grupo. Entonces reciben y aprenden a interactuar con niños. Es el primer foco en la práctica, aprender a interactuar con los niños, aprender a entender cómo los niños aprenden. Y nos ha resultado muy, muy, muy positivo porque la profesora siente que una ayuda, los chiquillos se comprometen y claramente desarrollan la identidad. Pero eso yo tengo esta cita, cuando nosotros pensamos que como la teoría viene primero y después viene la práctica, yo creo que decimos ser constructivistas, pero no nos hemos puesto como en la práctica de eso, porque al final una tarea auténtica, bien acompañada, en un buen clima, va a posibilitar que los estudiantes aprendan mucho más de lo que hoy día pensamos que podrían aprender si es que van al colegio a solo observar porque no tienen la teoría. Bien, yo creo que con un gran aplauso para Carmen.